Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Nuestro sistema solar está lleno de caprichos, es muy caprichoso el sistema solar en el que vivimos. La naturaleza decide hacer cosas extrañas por todos los lados de nuestro sistema solar. Y digo caprichos entre comillas, porque muchos de esos caprichos no se pueden explicar fácilmente. Uno de esos caprichos es la luna, o una luna que gira alrededor de Saturno que se llama Jápeto. ¿Sí? Saturno tiene una luna que se llama así. Yo personalmente siempre he pensado que Jápeto es una nave espacial, construida artificialmente y camuflada como una luna. La razón que llevo para pensar que esto es una luna artificial es que esta luna se comporta de manera diferente al resto de lunas de nuestro sistema solar. Por ejemplo, orbita alrededor de Saturno en un círculo perfecto. Hacer un círculo perfecto en una órbita es bastante antinatural. Requiere unas condiciones muy específicas y muy raras que, para que se cumplan, bueno, si hubiera sido una nave espacial, sencillamente se hubiera colocado en una órbita perfecta, lo hubiera podido hacer. Es diferente al resto del comportamiento de todas las otras lunas que hay en Saturno. Una luna natural orbitaría de manera imperfecta, con una especie de elíptica. De hecho, nuestra luna, parece una órbita perfecta y tiene un leve grado de excentricidad. Aunque la tercera luna más grande de Saturno es Jápeto, podríamos pensar que esa luna se sitúa cerca de Saturno y, sin embargo, es una de las lunas más alejadas. De hecho, está más alejada que la más grande de todas, que es Titán. Tiene un plano orbital más inclinado que el resto de los satélites regulares. Debido a esa órbita distante e inclinada, Jápeto es la única luna desde la cual los anillos de Saturno son claramente visibles. Los puedes ver, el paisaje desde Jápeto tiene que ser alucinante. Se desconocen las causas de esta órbita, pero es como si alguien intencionadamente la hubiera colocado ahí para que aquellos que viviesen a bordo de esa nave tuviesen una vista perfecta y maravillosa de los anillos de Saturno. El nombre de Jápeto no fue elegido al azar, es el nombre de un antiguo titán, de la antigua mitología griega. Fue descubierto por un astrónomo en el año 1671 y tiene un diámetro exterior de solo 1436 kilómetros. Vamos, que si coges un coche y conduces alrededor de Jápeto, puedes atravesar el planeta en 2 días, si tuviera una buena carretera. Una de las razones más importantes por las que sospecho que es una nave artificial es porque alrededor de Jápeto hay una cresta artificial perfectamente alineada que corre precisamente alrededor de su ecuador. Esta larga cresta tiene ni más ni menos que 20 kilómetros de altura. 20 kilómetros de altura. Para un planeta de ese tamaño, recordemos que la elevación más grande de la Tierra, ¿cuánto tiene? 9 kilómetros, 10. Pues sí, la mayor parte de su ecuador está recorrido por esta cresta. Fue descubierta la cresta por la sonda Cassini en el año 2004 y se desconoce el origen de la misma. Dicen que hay zonas brillantes a los lados de la cresta ecuatorial, y los picos de esta cresta, que se elevan más de 20 kilómetros por encima de las llanuras circundantes, convierten a este punto como una de las montañas más altas de todo el sistema solar. Imagínese usted. La cresta está formada por un sistema complejo que incluye picos aislados, segmentos de unos 200 kilómetros de longitud y secciones muy extrañas de 3 anillos en los cuales se puede ver de manera perfecta cómo están colocados casi de manera paralela. Este sistema de crestas tiene un montón de cráteres. Eso quiere decir que es muy antiguo, antiquísimo. La prominente protuberancia ecuatorial le da a Jápeto un aspecto como que fuera una nuez. Es una nuez y esa forma que tiene la nuez en la zona central, como que hubieran sido 2 semiesferas perfectamente colocadas. Es como que alguien hubiera cogido esas 2 semiesferas y las hubiera pegado artificialmente en 2 partes. Imagínese de pie en una de esas crestas, observando al espacio sin horizonte. Tiene que ser un espectáculo sencillamente alucinante. No se ha explicado por qué esta cresta montañosa atraviesa el ecuador en una línea casi perfecta.
no se ha podido explicar. Si bien es cierto que ha habido geólogos o astrogeólogos que han dado unas u otras teorías, hombres, y en unas circunstancias muy concretas, dadas una posición muy determinada, bla, 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 bla. Lo cierto es que es una anomalía. Es una anomalía muy difícil de explicar. Parece ser que las paredes de esta cresta están muy erosionadas y ninguna luna, de forma natural, tiene unas características semejantes a esta. Tampoco hay cadenas montañosas conocidas que sean simétricas. Esto apunta a que la estructura fue diseñada mecánicamente, que no hay cadenas montañosas en la Tierra que tengan tantísima longitud y sean tan perfectas. De hecho, no las hay en el sistema solar. Como he dicho antes, es como si mecánicamente alguien hubiera unido esas dos partes. Si miráramos o nos encontrásemos en Saturno, veríamos Jápeto siempre iluminado, una parte, y en oscuras otra parte. Como que hubieran colocado a Jápeto en una posición gravitacional tan perfecta que quedase situado, ¡pam!, ahí puesto como una especie de mirador. A diferencia de otras lunas, como he dicho antes, Jápeto no es perfectamente redondo, sino que está un poquito aplastado, un 5%. El resto de las lunas de Saturno son diferentes, son casi unas esferas perfectas. Fíjese usted cosas distintas que tiene Jápeto con respecto a el resto. Y luego hay otra cosa interesante. Jápeto está lleno de cráteres poligonales y hexagonales perfectamente formados en el interior de la Luna. De hecho, fijaos que Saturno tiene un enorme hexágono gigante, muy prominente en uno de los polos también. En realidad, aunque son formas geométricas, la NASA los llama cráteres. Claro, ¿qué es lo que va a decir? Aunque dígame usted, como un impacto de un meteorito puede formar o puede crear una formación regular de estas características, hexagonal. No tiene explicación natural. No hay ninguna luna natural en todo el sistema solar que tenga tal característica. En el año 2004 se entregaron unas tomas muy claras. Concretamente fueron efectuadas por la sonda Cassini. Pero antes, muchísimo antes, el autor de ciencia ficción Arthur C. Clarke presentó esta luna a lo grande, con un monolito que aparecía en el clímax de su novela, que posteriormente fue llevada al cine por Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Siempre Stanley Kubrick. Una película basada en su libro, rodada en 1968, y que se convirtió en una de las películas más famosas de todos los tiempos, Odisea 2001. Clarke, el monolito y una máquina construida por una especie de extraterrestre que parecía entregar la inteligencia a aquellos que se aproximaban a ese extraño monolito negro. La pregunta es, ¿por qué Clarke eligió Jápeto? ¿Por qué Arthur C. Clarke eligió ese planeta o ese satélite? ¿Cómo supo de su naturaleza artificial 20 años antes que existiesen fotos oficiales de la NASA? ¿Fue una corazonada lo que tuvo? ¿Una especie de intuición? ¿Un acceso privilegiado a información? Además, Arthur C. Clarke presenta en la película vehículo o la nave que tenían se llamaba Discovery One y estaba pilotado por una inteligencia artificial que se llamaba HAL. La película fue una especie de colaboración entre Kubrick y Arthur C. Clarke. Entre ellos hubo bastante feedback a la hora de hacer la película. Pero sigo insistiendo, ¿por qué se eligió Jápeto? ¿Cómo sabían ellos? Luego hay otra cosa curiosa, la Guerra de las Galaxias. En los años 70, George Lucas crea un planeta artificial llamado la Estrella de la Muerte. Y también, varios años antes de que se publicaban las fotos oficiales, esa película de George Lucas muestra que alrededor de esa Estrella de la Muerte existía como una especie de corredor, como un cinturón, y por supuesto mostraba como una especie de enorme cráter, que en realidad era el punto donde utilizaban esa enorme arma con la que destruían planetas, y que también Jápeto está dotada con una característica similar. Luego hay otra cosa también bastante interesante. Veréis, hace ya bastantes años, se descubrió en Sudáfrica una colección de aproximadamente unas 200 esferas. Las esferas están expuestas en varios museos y se las llamaron las esferas de Klerksdorp. Se exhiben como artefactos, aunque los geólogos dicen que son de origen natural. Esto que estáis viendo.
La pregunta es si son de origen natural, ¿por qué solamente se han encontrado en un sitio y en un punto concreto? ¿Por qué? Porque nunca se han encontrado en otro sitio. Dicen que son depósitos geológicos de 3.000 millones de años de antigüedad, donde encontraron las esferas de Klerksdorp. Algunos dicen que las esferas son tan antiguas casi como la propia Tierra. Si nosotros miramos a las esferas de Klerksdorp, el parecido que tiene ecuatorial con esa protuberancia, esa forma o ese corte, y esos extraños agujeros que muestran, nos recuerdan claramente también a la luna Jápeto. Pero claro, la pregunta es quién sabía hace miles de años, o mucho más, cientos de miles de años, cómo era Jápeto cuando ni siquiera existían los telescopios. Son muchos los datos que parecen mostrarnos que esa luna, esa misteriosa luna, Jápeto, quizás tenga un origen mucho más artificial de lo que la naturaleza sería capaz de fabricar con esa gracia y esa alegría con la que algunos afirman que es capaz. Lo dejo en este punto, espero que el vídeo os haya gustado. Y recordad, Mundo Desconocido, ahí estamos, suscribiros o haceros miembros. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.